El pasado 24 de julio del 2022 fueron aplicadas las pruebas escritas para la convocatoria de jueces y magistrados de la rama judicial. Desde Construyendo Méritos hemos observado que en los concursantes persisten algunas inquietudes frente a las fases de esta convocatoria y frente a la distribución porcentual de las pruebas que se aplicaron y de las pruebas que se aplicarán. Por ello quisimos hacer este video para dar alguna claridad sobre estas inquietudes, especialmente teniendo en cuenta que la convocatoria ha sufrido algunos traspiés desde que las inscripciones se abrieran en el segundo semestre del 2018. Recordemos que luego de las inscripciones somos convocados a presentar las pruebas escritas, que es precisamente el momento que tuvimos el pasado domingo 24 de julio. Hablamos de las pruebas de aptitudes y conocimientos y pruebas psicotécnicas. En este esquema de las fases de la convocatoria vemos que la prueba de aptitudes y conocimientos es primero y con posterioridad está la prueba psicotécnica. Esto es así en la medida en que si bien nosotros presentamos las pruebas escritas el mismo día, la prueba psicotécnica hace parte de la fase de clasificación y por lo tanto no voy a ver un puntaje sobre esta prueba a no ser que supere la fase de selección que es eliminatoria. Entonces volvamos a la prueba de aptitudes y conocimientos que hace parte de la fase de selección. Superando el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba, ya lo mencionaremos, se aplicará la verificación de requisitos mínimos, que no es una prueba, sino que simplemente es una fase que se debe superar en la cual se revisan los documentos de formación académica y experiencia aportados por cada concursante con el fin de determinar si cumple o no con los requisitos del empleo judicial al cual se ha postulado. Superada la verificación de requisitos mínimos y previamente habiendo superado el puntaje mínimo de la prueba de aptitudes y conocimientos, los concursantes serán llamados al curso de formación judicial. Este es un curso que finaliza también con una prueba de carácter escrito y quienes obtengan el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba pasarán a la siguiente fase, que es una fase de clasificación. En esta fase de clasificación se suman los puntajes obtenidos en las tres pruebas ya aplicadas o en las dos pruebas aplicadas para ser más preciso. Se le va a sumar ahora sí el puntaje de la prueba psicotécnica y también se aplicará una prueba adicional que consiste en la calificación de la experiencia y capacitación adicionales. Estas son las pruebas que se aplicarán, ya vamos a ver el peso porcentual de cada prueba y a partir de las mismas se conforma el registro de elegibles a partir del cual se debe efectuar el nombramiento de los que ocupen los primeros lugares de acuerdo a la cantidad de empleos vacantes. Vamos a ver entonces a profundizar un poco más en las pruebas. La fase de selección está integrada por dos pruebas, una prueba de aptitudes y conocimientos. La prueba de aptitudes se califica entre 0 y 300 puntos y la de conocimientos se calificará entre 0 y 700 puntos. Para aprobar se requerirán 800 puntos en la sumatoria de ambas pruebas. Miren bien que esta prueba tiene un puntaje mínimo eliminatorio de 800 puntos, es decir, el concursante que desee seguir en la fase que viene a continuación deberá obtener al menos 800 puntos, sumando el componente de aptitudes y el componente de conocimientos que se califican por separado. Es decir, la prueba de aptitudes, que estuvo integrada por 50 preguntas, se califica entre 0 y 300 puntos, mientras que el componente de su conocimiento se califica entre 0 y 700 puntos. Observamos entonces que tiene un mayor peso dentro de la prueba de aptitudes y conocimientos el componente de conocimientos. Superando el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba, recordemos que será publicado el resultado sobre esta prueba el 1 y el 2 de septiembre del 2022, de acuerdo a lo anunciado por el Consejo Superior de la Judicatura. Las personas que superen esta fase eliminatoria seguirán a otro momento eliminatorio, que es la verificación de requisitos mínimos, y quienes superen los requisitos mínimos serán convocados al curso de formación judicial. Esta prueba se compone de dos subfases, una general y otra especializada. Los concursantes deben obtener un puntaje igual o mayor a los 800 puntos sobre 1000 en cada una de estas subfases. Los concursantes deben además aprobar la subfase general para poder cursar la subfase especializada. Allí tenemos entonces la característica del curso de formación judicial. Una vez superadas estos momentos eliminatorios, es decir, el que supere el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de aptitudes y conocimientos,
además cumpla con los requisitos mínimos del empleo y supere la verificación de requisitos mínimos, que no es una prueba, reitero. Y adicionalmente supere el puntaje mínimo eliminatorio en el curso de formación judicial, pasará a la fase de clasificación y obtendrá una calificación de la prueba psicotécnica y de la experiencia y formación adicionales. Entonces allí ya hay una recalificación del puntaje previamente obtenido en las pruebas. A quienes obtuvieron un puntaje de 800 en la prueba de aptitudes y conocimientos, se les asignará un puntaje de 300 y a quienes obtuvieron un puntaje de 1000 se les asignará un puntaje de 500. Los demás puntajes serán asignados proporcionalmente. Entonces, esta prueba pasa a calificarse en una escala de 300 a 500 puntos. La prueba psicotécnica se califica entre 0 y 200 puntos. El curso de formación judicial también se recalifica entre 100 y 200 puntos y se asigna una puntuación a la capacitación y experiencia adicionales, hasta 70 puntos por experiencia y 30 puntos por capacitación adicional. El peso porcentual de las pruebas en la fase de clasificación es el siguiente. La prueba de aptitudes y conocimientos tiene un peso porcentual del 50%. La prueba psicotécnica tiene un peso porcentual del 20%. El curso de formación judicial tiene un peso porcentual del 20%. La experiencia adicional tiene un peso porcentual del 7% y la formación adicional tiene un peso porcentual del 3%. Es decir, aplicadas las pruebas del concurso, esta es la distribución porcentual que tendrán y a partir de esta distribución porcentual será que se conformarán las listas de elegibles. Esas son entonces las fases de la convocatoria de jueces y magistrados de la rama judicial, las pruebas a aplicarse y la distribución porcentual de cada una de ellas.